Hola, buen día, aquí estamos iniciando el cafecito, su presentación para esta mañana del martes 20 de junio. Y vamos a conversar, ¿no tenemos café hoy? Sí. Vamos primero con el café. En un segundo ya le brindo. Con ya. la abogada Jenny Lozada, que viene a hablarnos sobre aborto y violencia de género, que son dos temas actuales. Y van a estar siendo actualidad por los siglos de los siglos. Amén. Venga, chica. Véngale. Con el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma. Santo Domingo. Gracias. A su provecho, dama. Gracias. Gracias. ¿Por qué comenzamos primero? ¿Aborto o violencia de género? ¿Qué tema le parece Bueno, lo primero? que está en el tapete ahora mismo y se está discutiendo es el aborto, la penalización del mismo, lo que discute ya la Cámara de Diputados recibió el proyecto del nuevo Código Penal. Ya, o sea, vamos a hacer brevemente un recuento de lo que ha pasado. Me gustaría su opinión, primero como abogada y luego como mujer, para ver si coinciden. Bueno, yo creo que no hay una separación tal entre la profesión y como mujer. Entiendo que el aborto, o sea, las tres causales deben de ser aprobadas. Debe de ser despenalizado el aborto cuando la vida de la mujer corra peligro, cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida y cuando sea producto de una violación o incesto. Es lo mínimo que una sociedad democrática y con un Estado de Derecho debe de concederle a las mujeres. Y quizás no utilizaría la palabra concederle porque es un derecho. Cuando se niega esta posibilidad, se está limitando a las mujeres a ser simplemente una máquina reproductora. No se está reconociendo a las mujeres como seres humanos que tenemos derechos y que somos sujetos sociales, que de una u otra manera el Estado es responsable de las situaciones de vulnerabilidad en que viven muchas mujeres y que luego de que producto de una violación o por un sistema de salud que realmente no garantiza ni permite la prevención a tiempo, ni tampoco, y también el limitado acceso a métodos anticonceptivos, todas estas y otras cosas más dan cabida a que las mujeres puedan tener embarazos no deseados, y no solamente no deseados, sino embarazos que ponen en riesgo su vida, que laceran su dignidad y que destruyen prácticamente todo su presente y futuro. Ante eso el Estado no puede hacerse de la vista gorda. El Congreso Nacional no puede alegar criterios o dogmas religiosos ante una situación científica y que pone en riesgo la vida de mujeres. Usted como abogada debe entender y reconocer que la Constitución Dominicana es de opinión que el aborto es un crimen y por tanto hay una prohibición constitucional vigente en relación a esto del aborto. Bueno, la Constitución no condena el aborto. Lo que dice es, en el artículo 37, dice específicamente que el Estado protege la vida desde su concepción hasta la muerte. Pero ¿qué pasa? Hay un consenso internacional. La vida es inviolable. Sí, pero el derecho a la vida no puede verse desde un punto de vista absolutista. Entonces, ¿cuál vida defiendo? Una vida que no se ha materializado, que depende de la otra. En el caso de un feto, o sea, la mujer, cuando la vida de la mujer está en riesgo, ¿cuál pondero? Y el derecho a la igualdad, a la dignidad, a la integridad. ¿Cuál valoro? ¿Cuál priorizo? O sea, no se puede analizar el derecho a la vida desde un punto de vista absolutista cuando estamos hablando del tema del aborto. Hay ya consenso internacional en relación a esto, donde establece ya muchísimos países, apenas 5 países en el mundo siguen penalizando completamente el aborto, y entre eso lamentablemente figura la República Dominicana, que es una vergüenza cuando estamos proclamando un Estado democrático, social y de derecho, y que tú le estás negando a las mujeres son más de 5 países. Entonces, realmente, bueno, en la región ya no. O sea, ya, por ejemplo, ya Chile... En la región hay 7 países que mantienen el criterio. Bueno, Chile ya lo levantó, la cifra que manejo es alrededor de 5. Chile la acaba de levantar el año pasado, que también lo penalizaba de manera absoluta. Y luego de un debate en ese país se aprobaron las 3 causales. Ya Chile sale de esa lista que también nos acompañaba. Entonces ya se está reduciendo 5 alrededor de ahí. Yo entiendo que debe haber una discusión con altura en que se sienten la ciencia, la religión y la ley, la legalidad,
Porque hasta ahora lo que se está haciendo es presión de parte de un sector poderoso, el poder fáctico de las iglesias, porque hay que decir que en esto coinciden las iglesias cristianas todas, en mantener la posición conservadora contra el aborto. Sí, bueno, de repente se pretende obviar una realidad. O sea, ahí están los datos, y están las cifras, y están las muertes de las mujeres. El año pasado murieron 168 mujeres, muertes todas evitables. Y esos datos, ningún dogma religioso... Pero las muertes fueron porque se hicieron abortos, porque... Bueno, no, hay algunas porque se practicaron abortos inseguros, otras porque debieron de practicarse abortos, es decir, interrumpir el embarazo para que la vida de la mujer se preservara. Sí. En el 2011-2012 hubo un debate en el país con el caso de una jovencita, Esperancita, que fue el seudónimo que se utilizó por ser menor de edad, que padecía leucemia y estaba embarazada. Y en ese debate, donde se requería de un tratamiento oportuno para la leucemia que ella padecía, pero al estar embarazada vino el debate. ¿Qué hacemos? ¿Le aplicamos el tratamiento que va a tener como consecuencia un aborto o qué hacemos? En ese debate, al final se decidió que sí, que se le aplicara el tratamiento, pero no fue de manera oportuna. Se violó la Constitución con Entonces eso. ahí se murió, Esperancita falleció y con ella también falleció el feto. Es decir, es una discusión que raya en lo irracional, cuando se sobrepone una vida que todavía no ha sido materializada por una vida que ya podemos ver como son las vidas de las mujeres. Esto realmente tiene la legitimación de esos sectores conservadores, pero lo cuestionante es que el Congreso no puede regirse por esos parámetros. Estamos en un Estado que debe ser laico, debemos secularizar el Estado, separar lo religioso de lo científico, de lo que realmente ordena la racionalidad y las leyes. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? No se trata de que se practiquen abortos. Hay 3 causales que se han establecido y que eso va a requerir de un protocolo, de una evaluación médica, que realmente se verifique que hay la necesidad de hacer un aborto. Además, ninguna mujer dice, hoy me voy a embarazar para mañana practicarme un aborto. Ninguna mujer dice eso. Entonces las mujeres no abortan porque quieren. Cuando una mujer aborta es porque está en una encerrona, no tiene otra opción. Y eso a veces se quiere el tema relajar de tal manera que se piensa que las mujeres planifican el aborto. Hoy me embarazo para mañana abortar. Licenciada, pero en una sociedad en la que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, lo lógico no sería dejar que el adulto decida qué hacer con su vida. Eso sería lo ideal. Pero hay una regularización y una intromisión, sobre todo por el hecho de que en una sociedad machista donde reina el patriarcado y además capitalista, si los hombres fueran quienes quedarían embarazados, no tuviéramos esta disyuntiva. Probablemente pudieran decidir libremente, sin ningún cuestionamiento. Pero cuando estamos hablando de que son las mujeres quienes históricamente han sido relegadas a la labor reproductiva, a las labores domésticas, que necesita el sistema como tal, que las mujeres sigan reproduciendo mano de obra, esa fuerza de trabajo que le va a servir al sistema, y además que se ha utilizado la famosa libre elección, y también dentro del marco del neoliberalismo, el individualismo, no se ve de manera generalizada este problema. Y pensamos incluso que estamos en una sociedad donde las mujeres somos libres, por el hecho de que 2 o 3 mujeres puedan alcanzar puestos de poder. Una mujer dirige la Cámara, dirige el Senado, una mujer actualmente dirige la Cámara de Diputados, las mujeres se postulan, las mujeres votan, pero en la generalidad y en la incidencia de las mujeres no son realmente tomadas en cuenta. Y por eso lo vemos ahora con el tema del aborto, donde la mayoría, incluso no solamente de las mujeres, de la población, porque este tema es un tema de salud, es un tema nacional que debe verse como tal, no es
solamente un asunto de mujeres, es un asunto social de hombres y mujeres. La mayoría de la gente está a favor de que se despenalice. Vamos a colocar unos mensajes y seguimos esta conversación en breve. Estamos conversando sobre aborto y debemos hablar sobre violencia contra las mujeres, lo que se conoce como violencia de género, y estamos conversando con la licenciada Lozada sobre esos temas. Algo de lo que que se está hablando en estos días mucho, incluso un empresario capitaleño dijo que era una desgracia nacional el tema de las adolescentes que están embarazadas. Que cada día son más. Una de cada 4 mujeres embarazadas en el país. Es un problema nacional, pero no lo podemos ver como una desgracia, es algo lamentable, pero hay que enfocarlo de otro ángulo y procurar qué hacer. Para empezar, la Iglesia Católica se ha opuesto por siempre a la educación sexual en las escuelas y colegios. Sí, bueno, el año pasado también se debatió en la Cámara de Diputados y fue rechazada con argumentos sumamente dogmáticos, fuera de lugar. Incluso hubo legisladores, diputados que en sus argumentos en contra de la ley por una educación sexual integral parecía que ni siquiera habían leído la ley, porque incluso hablaban que esa ley estimulaba los abortos, cuando la ley en ningún momento hablaba de abortos. Es decir, fue sumamente rápida, introducida en la Cámara de Diputados y rechazada al vapor. Y los argumentos se decían que nadie quería estar en contra de la Iglesia y denotando una ley que no habían estudiado. Se perdió esa oportunidad que ojalá el Congreso pueda rectificar. Como decía, hay una realidad que nos choca. Yo sí voy a coincidir con esa persona que usted decía, que señalaba que es una desgracia los embarazos en las adolescentes, porque es reconocido por todos y todas que esa no es la edad propicia para ser madre. Yo estoy de acuerdo con que eso es un mal. El calificativo que él le daba de desgracia nacional y la irresponsabilidad paterna, oye, son muchachitas que tienen sexo por dinero, por placer, con carajitos también. Ese es el tema. O por ignorancia, o por seducción. Por ignorancia yo no creo que sea tanto, no. No creo que sea tanto, yo personalmente no creo que sea tanto por ignorancia, no. El Congreso también acaba de aprobar algo muy positivo, y es que el matrimonio, establecerlo a partir de los 18 años, no como se estaba, que una menor de 16 años con el consentimiento de sus padres podía contraer matrimonio. ¿Y en qué beneficia eso? Es que nosotros tenemos que analizar la sociedad en la que estamos. Por eso yo decía que una sociedad capitalista, una sociedad donde reina el patriarcado, donde la cosificación de los seres humanos y sobre todo de las mujeres, incluso ha hecho, en su afán de expandirse y de comercializarlo todo, el capitalismo ha deshumanizado a la gente. Y los padres utilizan a sus niñas como un objeto o un medio para obtener riquezas. Entonces, ¿qué hacemos con el capitalismo? Por eso, cuando hay violación, que se dice seducción de menores, no. Hay una violación. Una niña de 11 años tiene discernimiento entre si puede tener una pareja sexual. No tiene consentimiento legal. Como teníamos recientemente. Sí, pero se llegaba a acuerdo en la fiscalía. ¿Se llegaban acuerdos en la fiscalía? Acuerdos ilegales. Y tenemos el caso del alcalde de la provincia de Santiago Rodríguez, por ejemplo, específicamente de Villa Los Almácidos, pero hay otros, incluso ha habido diputados involucrados en eso y se han llegado a acuerdos, que le compran una casa, que le dan 2 vacas a los padres a costa de convivir y que los padres están de acuerdo. Y eso es una violación, y el Estado tiene que velar por eso.
Por eso no es una responsabilidad exclusiva de la familia. El Estado está por encima de la familia y tiene que velar por los derechos de las niñas, de los niños, de las jóvenes. Entonces, por eso realmente la situación nos pone como país muy mal parados en relación con los demás. O sea, de los partos que se practican en República Dominicana, más del 20% se hacen a menores de edad. Eso nos está diciendo que en vez de esa población estar educándose, preparándose para poder entonces introducirse a la vida laboral, mejorar, aportar a la sociedad, está ocupada. Porque está teniendo ese es un niños, fenómeno pero asociado además, al fenómeno de la pobreza. Eso, ¿qué hace con la pobreza? Que la perpetúa. Porque las cadenas se hacen más pesadas para salir hacia adelante. Entonces, todo esto hay que analizarlo desde el punto de vista macro, no solamente verlo individualizado y en este sector, sino que afecta a toda la sociedad, incluso genera más gastos para el propio Estado. La prevención sería lo ideal. Primero tendríamos una sociedad más sana, mucho mejor, una población más preparada, con más oportunidades, y el Estado tendría menos gastos en salud, en delincuencia incluso muchas veces, porque esas familias, o sea, no hay una familia que pueda, un niño con una niña que tiene otro niño, o sea, no hay una capacidad que realmente pueda formar. Oiga este dato, antes de ir a la pausa, en enero del 2016 se publicó que las iglesias evangélicas y católicas estaban coordinando una lista de diputados, senadores, alcaldes que estaban comprometidos con el aborto y con el movimiento gay para impugnarlos, para boicotear que la población votara por ellos en las elecciones. Bueno, esa lista nunca se publicó. Y lo que sí se dijo después es que hubo un acuerdo por debajo en que los legisladores se comprometieron a mantener la prohibición al aborto en el Código Penal, y eso sí se materializó. Ayer visitó una comisión del episcopado a la presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Cuántas veces ha recibido la Cámara de Diputados a los movimientos feministas u organizaciones que trabajan temas relacionados a los derechos de la mujer? No los recibe. Vamos a colocar unos mensajes para estar en la parte final del cafecito. La licenciada Jenny Lozada, con quien estábamos hablando sobre el tema del aborto, el tema de la... Bueno, no hemos hablado de la violencia de género, quizás usted quiere enfocarlo ya en los minutos finales. Bueno, en la semana pasada veíamos las declaraciones que hacía la propia ministra de la Mujer, donde denunciaba que en lo que va de año, alrededor de 43 mujeres ya han perdido la vida en manos de su pareja, ¿verdad? En lo que se denomina feminicidios. Y que en este mes, sobre todo cuando ella hacía las declaraciones, que fue, si no me equivoco, el día 12 de este mismo mes, había 6 mujeres muertas hasta esa fecha. Lo que de ahí se podía extraer que una mujer estaba muriendo cada 48 horas. Estos datos son sumamente graves y como país estamos dentro de los más violentos y de los países más inseguros para ser mujer. Sí, pero volvemos a lo mismo, a atacar las causales. ¿Qué provoca los feminicidios? O sea, ¿qué provoca los divorcios? Para poner otro ejemplo, el divorcio se da cuando se acaba el amor, cuando la economía se le cae a la pareja. Cuando se acaban los cuartos, Entonces, la violencia de género está alimentada por esas mismas causales. Sí, por eso he venido durante toda la intervención hablando tanto de machismo, de patriarcado y del propio capitalismo. Pero también hay que hablar de la liberación de la mujer. También el feminismo, inclúyalo ahí, que tiene su parte también. La nueva también. mujer, que el hombre no la entiende, no alcanza a comprenderla. Bueno, hay que ver el caso de parte y parte.
Sí, claro, porque usted lo va a ver desde el Pero punto de déjala vista. hablar a ella, por Dios, quiero- Usted machista. tiene la hora entera. Pero déjala hablar a ella, pues a ella Tiene viene aquí la a hora hablar. completa Ella viene a hablando. eso, a hablar la hora completa. o sea, dentro del patriarcado y el machismo hay relaciones de poder y el hombre es quien domina. Entonces, todo lo que afecte o cuestione la masculinidad del hombre, entonces genera violencia. Ese es el tema. Cuando lo ponen en duda. El hombre dominaba. Pero ¿Quién cría a los varones? voy ahí. Ahora con los hogares monoparentales. En una sociedad machista, las mujeres también somos machistas. Porque eso es lo que se nos ha inculcado. Cuando estamos hablando de la cultura machista, no exime, por el hecho de ser mujer ya no es machista. De hecho, en el Senado hay mujeres y rechazaron las observaciones. De las representantes de mujeres en la Cámara de Diputados han dicho que jamás aprobarían el Código Penal despenalizando las causales que ha planteado el Poder Ejecutivo. Pero es un libre derecho de la mujer estar en desacuerdo con el aborto. Sí, pero no lo hacen de manera libre, no es verdad que es libre, lo está haciendo condicionada por toda esta cultura machista, por los poderes fácticos que ustedes mismos señalaban, como la Iglesia Católica y demás religiones. Entonces, que defiende la vida. Hay que ver todo el punto de defendemos vista. la vida por encima de la vida. Voy a dejar que manipule la situación. No hago manipulación. Déjala a ella que hable, por Dios. Usted no invitó a ella aquí para que ella hablara. ¿O por qué es esto? Realmente eso es sumamente penoso este debate de la vida, porque yo digo, ¿cómo vamos a debatir entre la vida de una mujer y una posible vida? Si yo estuviera embarazada... Entonces matamos la criatura y salvamos a la mujer. No la matamos, es que estamos hablando de 3 situaciones donde es la vida de la mujer que se pone en riesgo. Y si su esposa sale embarazada y tiene peligro, usted va a preferir que... O va a tener una criatura usted va a decidir que los dos. Yo escucho y entiendo la posición científica, la posición de los médicos. No me estoy aferrando a una teoría, lo que yo quiero es que se ponga todo sobre la mesa. Sí, pero ahí lo estamos vertiendo todo. Por ejemplo, en el caso de la violencia de género, el 11% de los casos que llegan a la justicia son de hombres maltratados por mujeres. Sí. Y no llegan más porque el hombre le da vergüenza. Por el propio machismo, es que el machismo también afecta a los propios hombres. Es decir, todos estos estereotipos de género, de que el hombre no debe llorar, de que el hombre no siente, de que un hombre no puede ir a denunciar violencia intrafamiliar o violencia de género cuando está siendo víctima, todo eso es producto del machismo. Pero incluso el propio machismo hace también que muchas mujeres no denuncien la violencia por vergüenza, por la dependencia económica. Es decir, aunque tenemos muchos datos, el año pasado se registraron más de 15,000 casos de violencia intrafamiliar y de género. Sin embargo, cuando vemos las estadísticas de las órdenes de protección que se emitieron, apenas 1,000 y algo. Entonces, hay todo, cuando usted decía de las causas de los feminicidios, además de todas esas causas que señalábamos, de las relaciones entre los hombres y mujeres, de que las mujeres son consideradas como propiedad del hombre y que cuando se termina, la mayoría de los casos de feminicidio se dan en el proceso de separación de la pareja. Entonces, ahí se pone en relieve que cuando el hombre siente que la mujer ya sale de su propiedad, ya va a ser una mujer libre o independiente, ahí se generan estos casos de violencia, pero también aquí se pone de relieve que el sistema de justicia no actúa, ni responde, ni es eficiente, ni es oportuno, porque a una mujer cuando va a una fiscalía a poner la denuncia de violencia, le entregan una orden de protección y es ella misma que tiene que procurar la ejecución de esa orden. Esa es una injusticia ella de la quien justicia. tiene que vigilar o pagarle a un policía y la ponen a dar 1,000 vueltas. Y todo eso la pone en vulnerabilidad de su víctima, pero además a la persona que la está violentando la ponen alerta, puede evadir la justicia, pero además toma represalias, que en ese caso la expresión más terrible es la muerte. Y por eso ya este año tenemos 43 mujeres muertas. Licenciada, yo pienso que hay que concluir en que una cultura no se desmonta de un día para otro. No, y se que necesita tarda la 2, voluntad. 3, 4 generaciones
para que ese fenómeno de la equidad se asiente dentro de nuestra sociedad? Se necesita la voluntad estatal, se necesitan programas de incidencia que realmente puedan incidir en la población para modificar esto. Se pueden hacer muchas cosas. El Estado puede, por ejemplo, en las casas de acogida, ¿por qué no se apoyan estos proyectos? Si apenas hay 2 en el país y están repletos. ¿Qué hace una mujer en situación de violencia cuando depende económicamente de un hombre? Tiene 5 hijos, depende de él, es maltratada. Cuando va a la fiscalía, sí, someten al hombre, está preso, pero al final, todo ella depende de eso. ¿A dónde acude? ¿Qué ayuda realmente reciben las mujeres? También hay que decir que casi en el 100% de los casos de denuncias de mujeres maltratadas por hombres, la fiscalía pide prisión para el hombre. Sí, es que debe de ser condenada. Es que son mujeres, debe ser condenada, pero más allá de eso... Sin haber demostrado el hecho. Prisión preventiva, o sea, una pena adelantada. Bueno, y más con la fiscalía en todo el país dominada por mujeres. Bueno, lo importante es que la fiscalía haga las evaluaciones correspondientes, porque cuántas veces por no imponer una prisión preventiva ha terminado en la muerte de una mujer. Así es. Entonces tenemos que evaluarlo realmente, porque no solamente se trata de preservar los derechos, en este caso del imputado, del victimario, también tenemos una víctima en situaciones de vulnerabilidad. Gracias, licenciada Lozada, por estar con nosotros. El tema ha sido muy interesante. Bueno, invitados hoy, la licenciada Lozada y el licenciado Rodríguez también. Y yo que puedo hablar del tema. Usted es lo que vive corriendo. No, porque la invitamos a ella que hable, pero usted habla más que ella. Aquí terminamos con el cafecito. Gracias, buen día. Sigan con Teleuniverso.